Hasta el año 1985, la Ciudad de México solamente cubría la zona norte de la ciudad. Con la llegada de la línea 6. Ese año, se presenta el programa maestro del metro. Con horizonte a 2010. Entre muchas líneas a destacar, la línea 12 hacía su primera aparición. Partiendo de Santa Lucía, la Constitución de 1917. Después de más de 20 años, la línea 12 saldría a la luz. Pero, con muchos cambios en su proyecto original. Desde una terminal en Acoxpa, hasta haberse cambiado finalmente a Tláhuac. Para 2008, se presumía iniciar con la construcción en tiempo récord. En 2 años, la Ciudad de México vería la línea más moderna del mundo. Al menos eso creían. 4 años y medio, la línea es inaugurada. Pero algo salió mal. La línea 12 no solo tuvo controversia en su planeación, también en su construcción, en su puesta en servicio, en la licitación de trenes, convirtiéndola en la línea más polémica del metro. Pero, ¿qué fue lo que salió mal en la línea 12? ¿Cuál fue la falla inicial de la línea? La respuesta, la encontraremos, basándonos en los errores de ingeniería que esta línea presenta. En los errores, más sorprendentes en la ingeniería del metro. Para mediados de los años 80, México tenía 2 caras. Una era la cara de la solidaridad y la alegría. Debido a que el país logró salir adelante y se veía venir la fiesta mundialista. Pero por el otro lado, había problemas sociales y económicos que ponían en duda mucha estabilidad en el país. Pero esto no influyó en el transporte capitalino. Hasta el año 1986, las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estaban construidas. E inician las obras de construcción de las líneas 9 y la ampliación de la línea 7 al Rosario. Se iniciaban los estudios de factibilidad de la línea A1 y se pretendía ya terminar con el proyecto de línea 8. Detenido desde aquel noviembre de 1984. Para esto, en 1985 se crea el Plan Maestro. Más que nada, visualizaría las futuras líneas a construir del metro, en base al desarrollo urbano de la ciudad. La red del metro planteada en el Plan Maestro del 85, debía cumplir el objetivo de desarrollo urbano a un horizonte de 25 años. Se tomaron en consideración 34 líneas de metro inicialmente. Después, se deduce solo a 15. Después de ello, se incluirían 8 líneas alimentadoras del metro. La capital no contaba con líneas de metro al sur. Solamente llegaban las líneas 2 a Tasqueña, 3 a Universidad, y 7 a Barranca del Muerto. Pero no había una línea que cruzara ampliamente la zona sur. Una de esas razones fue por la que se incluyeron 3 líneas de metro adicionales que cruzarían el sur de la ciudad. La línea 12 iría de Santa Lucía a Canal de Garay. La línea 13 correría desde San Antonio a Ejército Constitucionalista. Y la línea 11 de San Jerónimo a la zona de El Vergel. La línea 12 se tenía planeada que estuviera al sur del Distrito Federal, en sentido poniente-oriente. Iniciaba su recorrido en terreno denominado Minas, que se encuentra en Avenida del Rosal, y camino a Santa Lucía, donde iba a estar la estación terminal con el mismo nombre, el depósito, y el intercambio de medios.
Tenía un recorrido que pasaba por el camino a Santa Lucía, Benvenuto Cellini, Eje Vial 7 Sur, División del Norte. Eje Vial 8 Sur. Hasta el cruce con el futuro anillo periférico. Hasta llegar a un terreno denominado Canal de Garay. Dicho terreno iba a servir como estación terminal. Como intercambio de medios y depósito. Esta línea iba a contar con un total de 17 estaciones. De las cuales, 9 eran de paso. 6 de correspondencia, y 2 terminales. Contaría con una longitud de 18.97 kilómetros. La cantidad de pasajeros que se esperaba era de 710.000 pasajeros al día. Sin embargo, debido a una serie de cambios en los trazos de las líneas, así como el fallo en los cálculos de planeación en cuanto a la demanda de transporte, los proyectos del programa maestro fueron cambiados. Esto afectó principalmente los trayectos futuros y la construcción de la quinta etapa fue distinta. Debido a que las líneas que se pretendían construir no cubrirían cierta parte de la demanda de transporte. Además, de que no se calculó el presupuesto necesario. Dándole prioridad solamente a la inauguración de las líneas A y 8. Durante 10 años, se estuvieron estudiando las posibles ampliaciones y nuevas construcciones. El gobierno de la ciudad tenía la prioridad hasta el año 1994 de ampliar las líneas 4 y 7. Terminar al 100% la construcción de la línea 8. Iniciar con la línea 10 inmediatamente, y comenzar el proyecto de la línea 12. Sin embargo, al final todo sería modificado. No solo las ampliaciones de la línea 4 a Santa Ana y la línea 7 a Estadio Olímpico fueron detenidas, sino que además, la línea 8 no llegaría a Indios Verdes. Para sorpresa de muchos, solamente quedaría hasta Garibaldi. Y como cereza en el pastel, no habría línea 10. Probablemente no se hizo debido a estudios que se hicieron en aquel tiempo, los cuales arrojaron resultados que decían que el desplazamiento de la gente estaba cambiando. Pero no todo estaba perdido. Surgiría el proyecto de línea B. Además, la línea 12 seguía en pie, ya que los planos arrojaban a que en un futuro la línea 8, que llegaba a Constitución de 1917, cedería su trayecto a la futura línea 12. Utilizando el proyecto original, que iría de Santa Lucía a Constitución. Haciendo una especie de switch, en una estación llamada Arneses. Esta extensión dará servicio a las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez. El proyecto de línea 12 llevaría a las siguientes estaciones: Santa Lucía, Cellini, Mixcoac, Extremadura, Del Valle, Zapata, Emperadores, Popocatépetl, Ermita, Vía Láctea, Mexicalcingo, y Del Paso. De ahí, la línea 8 cedería su trayecto con las siguientes estaciones: Atlalilco, Iztapalapa, Cerro de la Estrella, La Purísima, y Constitución de 1917. Una eventual extensión a Olivar del Conde al oeste. Y a Santa Marta al este. Son también factibles. Esto con el fin de aprovechar al máximo el proyecto de línea 12. Que, hasta entonces, no había en la ciudad. Conectando la zona poniente donde no había sistema de transporte de este tipo, y al oriente, donde se podría hacer una conexión con la línea A. Considerando las siguientes estaciones: Jacarandas, Mellehualco, Sierra del Valle, Aztahuacán, Penitenciaría, y Santa Marta. Sin embargo, esta última ampliación sería algo así como una segunda opción. ¿Qué quiere decir esto? A que sería una segunda alternativa si en dado caso no se llegara a construir la línea 2 del tren ligero. Que se proyectaba de Constitución de 1917, a Buena Suerte. En Chalco. La extensión del primer tramo será de 10 kilómetros. La línea sería totalmente subterránea, y con trenes exclusivamente de rodadura neumática. Pero, ¡vaya sorpresa! La crisis económica de 1994 orilló a suspender indefinidamente las obras de la línea B. Y no solo eso, sino que también el proyecto de la línea 12 se posponía, proponiéndose iniciar con la construcción de la misma a finales de la década de los 90.
Sin embargo, el proyecto seguía vigente. Para el programa maestro del metro y trenes ligeros 1996-1997, con horizonte a 2020, consideraba la conclusión de la línea B, incluso ampliándola a Hipódromo. La extensión de la línea 8 al norte, a Indios Verdes, y al sur hacia Acoxpa. Y la línea 12 se seguía proyectando. De Santa Lucía, a Constitución de 1917. En 1997, la línea se proyectaba iniciar en el año 2003. Sin embargo, a principios de 2000 y 2002, se volvería a posponer el proyecto. Ya que para entonces había dos grandes iniciativas. La implementación de la primera línea de autobús rápido, y el segundo piso del periférico. El proyecto de línea 12 se detuvo paulatinamente. Así como cualquier otra planeación de alguna ampliación de líneas existentes. Entre el año 2000 y 2005, lo único que se hizo para el sistema, fue la compra de 45 trenes modelo CAF Neumático Mexicano 2002. En coordinación con Bombardier México. Apenas habían pasado 6 años desde la última inauguración de un tramo de la red. La última línea, la línea B. En diciembre de 2006 se anunció la posible construcción de una nueva línea del metro. La línea 12 sería la elegida. Debido a que ésta pretendía atender la demanda de servicio de transporte público al sur de la ciudad. El 29 de julio de 2007 se aplicó una encuesta denominada Consulta Verde, a través de la cual se preguntó a la población de la Ciudad de México, definir el trazo de la línea 12 del metro. El gobierno del Distrito Federal propuso dos posibles rutas. Iztapalapa, Acoxpa. Iztapalapa, Tláhuac. Esto obviamente no sería llevado a cabo con el proyecto original. El 7 de agosto de 2007 se dieron a conocer los resultados de la encuesta en donde la ruta Iztapalapa-Tláhuac resultó elegida, argumentando que este trayecto tendría mayor afluencia y cubriría ampliamente la demanda del transporte en el sur. No obstante, quedaban pendientes aún varios puntos a destacar. Sin embargo, en 2007 se anunciaba oficialmente, después de 22 años, la construcción de la línea 12. La línea dorada. La línea del Bicentenario. Se usaría la base inicial del proyecto, con las siguientes estaciones. Mixcoac, Insurgentes Sur, 20 de noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Sur 69, Vía Láctea, Mexicalcingo, Ajomulco, Ganaderos, Canal Nacional, Esime, Culhuacán, La Virgen, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Francisco Villa, Zapotitlán, Tlatenco, y Tláhuac. Cabe destacar que en un principio, la línea 12 tendría tres características iniciales. Sería de rodadura neumática. No correría sobre Avenida Tláhuac, y sería totalmente subterránea. Sin embargo, meses después el gobierno capitalino hizo varias modificaciones en el proyecto. No solo la línea no sería subterránea en su totalidad, sino que el cambio de vialidades se hizo presente. En lugar de girar sobre Canal Nacional, daría la vuelta sobre Avenida Tláhuac. Los trenes serían de rodadura férrea y no neumática. Inicialmente se anunció la trayectoria siguiente. Iniciaría en territorio de la delegación Tláhuac en los terrenos localizados en el predio denominado Llanos de Tláhuac, ubicado entre la avenida San Rafael Atlisco y la calle Luis Delgado. Se incorporaría a la avenida Tláhuac en dirección poniente. Seguiría por Calzada de la Virgen, las calles Canal Nacional, Cafetales hasta entroncar con el eje 3 Oriente hasta el cruce con la calzada Ermita Iztapalapa. En ese punto giraría hacia el poniente hasta llegar al cruce con la avenida División del Norte, lugar donde viraría hacia el norte hasta el eje 7 Sur, donde viraría nuevamente hacia el poniente hasta la estación Mixcoac.
El proyecto final considera el trazo de la línea a través de la avenida Tláhuac desde la calzada Ermita Iztapalapa hasta el predio Llanos de Tláhuac. Sin embargo, el proyecto cambiaría. Las estaciones Sur 69 y Vía Láctea desaparecen. Debido a oposición. Ganaderos fue cancelada debido a recomendaciones del INAH. Y Ajomulco sería cancelada para evitar el cierre de la línea 8. Ya que se pretendía hacer esa estación entre Escuadrón 201 y Atlalilco. Pero para evitar el cierre, se decide construir la correspondencia de ambas líneas en la estación ya construida. Debido al cambio de trazo en la línea, la estación Canal Nacional sería transformada a Culhuacán. Esime Culhuacán sería renombrada a San Andrés Tomatlán. Y la Virgen cambiaría a Santa María Tomatlán. Más adelante, Francisco Villa sería renombrada a Nopalera. Con esta serie de cambios en el proyecto, finalmente sería anunciada para su construcción un año después. Llega 2008. Inmediatamente se lanzan las licitaciones para su construcción. La construcción de la línea 12 fue llevada a cabo por empresas ICA, Alstom Transports, Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, quienes firmaron el convenio de construcción de la línea dorada el 17 de junio de 2008. Iniciando su formal construcción el 23 de septiembre de 2008. En la calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, donde se ubicaría la estación Atlalilco. La línea se inauguraría en 2 tramos. El primero de Tláhuac a Atlalilco, en 2010, y finalmente el segundo tramo de Atlalilco a Mixcoac, en 2011. La obra sería en túnel profundo entre el tramo Mixcoac a Mexicalcingo. A comparación de la línea 7, la línea 12 no sería construida con método austríaco. Se utilizaría el método de tuneladora, haciendo su construcción más costosa pero más precisa. La estación Atlalilco sería construida en cajón subterráneo, utilizando el modelo de construcción usado en las líneas 1, 2 y 3. La solución elevada sería entre las estaciones Culhuacán y Zapotitlán, similar a las líneas 4, 9 y B. Aunque para la estación Periférico Oriente se usaría la solución sobrelevada. Esto debido a que debajo de donde se pretendía construir la estación, se encuentra el puente vehicular que une Periférico con Tláhuac. Finalmente se utilizaría la solución superficial para las 2 últimas estaciones, Tlaltenco y Tláhuac. Similar al tramo cajón superficial usado en la línea 2 y línea B. Los avances de la construcción de la línea 12 irían poco a poco haciéndose notar. A pesar de que en 2009 hubo una crisis económica en México y el mundo, las obras no se detuvieron. Y se lanzaría la licitación de la renta de servicio de 30 trenes de rodadura férrea. Países como Estados Unidos, China, España y Francia participarían en la licitación, misma que la ganaría CAF. La empresa española que anteriormente había participado en la construcción de trenes del metro como el N92, el NM02 y el F07. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno que llevaría a cabo la construcción de la línea dorada, anunció que la obra estaría en tiempo y forma a como se había anunciado la entrega del primer tramo. Cabe recordar que la línea dorada sería parte de los festejos por el bicentenario del inicio de la independencia de México. La construcción estuvo a cargo de Proyecto Metro, un organismo descentralizado que llevó a cabo la planeación y operación de las obras de la línea 12. Con un monto inicial de 24.000 millones de pesos. Pero algo, durante su construcción, salió mal.
Entre los años 2009 y 2011, la Auditoría Superior de la Federación realizó 3 auditorías al proyecto durante su ejecución. La primera generó un dictamen negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del proyecto. Desde ese momento, se empezaban a detectar anomalías en su construcción. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin un plan ejecutivo ni un análisis costo-beneficio para los tramos que fueron modificados. También identificó un conflicto de intereses. El encargado del proyecto para el gobierno del Distrito Federal, Enrique Orcasitas, era hermano de uno de los directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del gobierno. Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental, que nunca fueron resueltos, así como problemas entre el trazo del proyecto. Este no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano. Todo esto no salió a la luz sino hasta 2 años después. En 2011. Pero para entonces las obras ya llevaban cierto avance. Sin considerar que todo esto estaba construyéndose de manera errónea. Al no haberse realizado un plan previo. Esto fue un primer aviso de lo que meses después la línea 12 traería como consecuencia. Las obras traerían más controversia. No solo las obras se retrasaron casi 2 años después de su planeación, sino que además, se gastaron 9.222 millones de pesos extra, más del 50% del monto original. Para 2011, la línea 12 llevaba a cerca del 70%. El primer tren llegaba a México. E inmediatamente se pone a prueba. Pero aún faltaba mucho para que la línea dorada fuera inaugurada. 2012. Ciudad de México. Caracterizado por tener las elecciones presidenciales con alto auge con las redes sociales. Un movimiento llamado Yo Soy 132. Y la controversia por quien ocuparía la nueva silla presidencial se hizo ver la luz. La carrera por la presidencia comenzaba. Y Ebrard lo sabe. Hacía meses antes, se tenía previsto ya terminar la línea 12. ¿Por qué? Para quedar bien con la ciudadanía. En 2012 también se elegiría al nuevo jefe de gobierno de la ciudad. Lo que llamaría la atención en este caso, fue que se hizo mucho circo la puesta en servicio de la línea 12. ¿A qué se refiere esto? Desde junio de 2012, las obras de la línea llevaban ya un avance de más del 90%. Para compensar a los capitalinos con el retraso de la línea, y para que los mismos vieran lo que el poder de la izquierda era capaz de hacer, se crean los recorridos de familiarización. Entre las estaciones Mixcoac, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo, Atlalilco, Culhuacán, Periférico Oriente y Tláhuac. Estaciones que llevaban ya un avance considerado. Se sabía que la izquierda quería llegar a la silla grande. Se tenía que dejar una imagen estable. No solo con la ciudad, sino también con el país. Al haber construido la línea de metro más moderna del mundo. Según ellos. El último cambio que sufrió el proyecto, fue el cambio de nombre de la estación Santa María Tomatlán, a Lomas Estrella. Sin embargo, su iconografía no fue del agrado de muchos. A pesar de eso, la línea 12 no estaba concluida al 100%. Tlaltenco aún no tenía señalamientos, y había estaciones como Mixcoac y Zapata, que todavía no tenían los acabados de interiores. No obstante a eso,
El 30 de octubre de 2012, la línea es inaugurada por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y como invitado de honor, el presidente Felipe Calderón. En la estación Parque de los Venados. El servicio inició ese mismo día en las 20 estaciones de la línea. Hasta finales de 2012, la línea 12 presentó servicio normal y moderado. Sin retraso y sin problema. Solo se tenía en consideración que aún no se tenían los 30 trenes. Y debido a ello, la frecuencia de los trenes no sería al 100. Pero fuera de eso no se tuvo problema. Pero algo salió mal. A finales del año 2013, se tenía que renivelar los rieles entre las estaciones Culhuacán y Calle 11. Para entonces se sospechaba que el tramo elevado presentaba fallas. Debido a que meses atrás, los trenes reducían su velocidad entre Culhuacán y Zapotitlán. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ordenó a la RTP ofrecer servicio de transporte gratuito entre las estaciones Atlalilco y Periférico Oriente. Pero esto no arreglaba el problema. Ya que ahora sería del tramo Tláhuac-Tezonco, el problema de desnivelación. Provocando un nuevo cierre. Ahora en su tramo final. Para 2014 el problema sería más grave. En febrero se volvió a iniciar un período de mantenimiento. Se renivelaron rieles y se hizo compactación del balasto. Además de apriete y sustitución de los elementos de sujeción de rieles y durmientes. En esta ocasión el problema fue más grave. Los trenes reducían su velocidad considerablemente menor a los 35 km por hora. Denominada marcha de seguridad. A todo esto, finalmente las autoridades deciden cerrar el 50% de la línea 12, el 11 de marzo de 2014. Siendo afectadas las estaciones Culhuacán, Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. El servicio no podía continuar debido a graves fallas en el tramo elevado, lo que incrementaba las posibilidades de descarrilamiento de los trenes. Los durmientes de concreto estaban prácticamente fracturados longitudinalmente. Elementos de sujeción fracturados. Desgaste ondulatorio en rieles. E incluso, las ruedas de acero de los trenes tuvieron un considerable desgaste. A pesar de que solamente tenían año y medio de circular. Como consecuencia de esto, todos los funcionarios y representantes de las constructoras se echaron la bolita. Todos aseguraban que no tenían absoluta culpa. Esto provocó que en 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creara una comisión para determinar las causas que originaron las fallas. El gobierno del Distrito Federal solicitó asistencia técnica a las empresas europeas Triacaut Société Organisée y Eurovia Travaux Ferroviaires, la cual tenía que llevar a cabo un estudio detallado para determinar la falla exacta de la línea 12. Mientras tanto, sobre Avenida Tláhuac, se prestaba servicio con autobuses RTP. De Atlalilco a Tláhuac y de Periférico Oriente a Tasqueña. Más tarde la empresa ferroviaria francesa, Sistra, fue contratada por el gobierno del Distrito Federal, y reemplazada por Eurovia Travaux Ferroviaires. Sistra continuó trabajando en conjunto con Triacaut Société Organisée, en los diagnósticos de la línea. Para entonces, también se investigaba el monto utilizado para la construcción de la línea 12. Ya que fue más cara de lo que se había planeado inicialmente. El 4 de septiembre de 2014, las empresas Sistra y TSO entregaron el diagnóstico realizado por estas empresas durante varias semanas. Dicho diagnóstico explica las fallas detectadas en la infraestructura, así como la respectiva solución a las mismas, y concluyó que hubo errores generales de operación, diseño y mantenimiento en toda la vía. La Auditoría Superior de la Federación supo en su momento del problema. Pero pareciera ser que las investigaciones no surgieron sino 2 años después. Cuando la línea estaba prácticamente construida.
El informe plantea 32 acciones correctivas, y la sustitución de al menos 312.000 piezas. Solo en el tramo detenido. Algunas acciones a ejecutar son las siguientes. Modificar el trazo de las curvas 1 y 2. Ubicadas en los talleres de la estación Tláhuac. A fin de acrecentar sus radios para que los trenes puedan maniobrar con facilidad. Nivelar toda la vía, y amoldar los rieles. Para obtener el perfil con especificación UIC 60. Modificar el perfil de las ruedas de los trenes, para ajustarlo a la norma francesa, NFF 03402, con una adaptación para obtener un ancho de pestaña de 31,5 milímetros. Sustituir aproximadamente 14.000 m de balasto. Sustituir aproximadamente 15.000 metros de riel. Modificar el peralte en 15 curvas, de 160 a 100 milímetros. Cambiar aproximadamente 15.000 piezas de fijación, agujas y grapas. Sustituir 12.500 traviesas. Cambiar agujas en 26 aparatos de vía. Hacer 954 soldaduras. Esmerilar 3.412 soldaduras con defectos. Los trabajos de rehabilitación de la línea durarían 9 meses. Considerando todos los puntos a destacar, se tendría que seguir haciendo el trabajo día y noche para poder entregar el tramo cerrado en tiempo y forma. Los costos de la rehabilitación de la línea serán por 893 millones de pesos. Finalmente el tramo elevado sería rehabilitado por Citra, quien sería la encargada de supervisar la obra. El tramo elevado de la línea 12 sería poco a poco arreglándose. Se pretendía iniciar con el servicio de las estaciones cerradas a finales de octubre. Y así fue. La línea 12 reanudó servicio en octubre de 2015. Entre las estaciones Culhuacán y Periférico Oriente. El tramo Tezonco a Tláhuac aún seguiría cerrado por un mes más. A pesar de eso, se pretende iniciar ya con el mantenimiento mayor entre las estaciones Mixcoac y Atlalilco, que también presentaron fallas. Y es que la línea 12 tendrá esas fallas de por vida. Debido a la mala planeación de la línea, ahora la consecuencia está en que tendrá ese problema para siempre. Entretanto, aún surge un proyecto más para la línea 12. Una ampliación. A pesar de las enormes fallas de la línea, aún se tiene una ampliación pendiente. En un principio en 2007, se pretendía hacer una estación más llamada alta tensión. Sin embargo, hasta el año 2012, se proyectaría su ampliación definitiva, y fuera del plan maestro del metro original. Se ampliaría a Observatorio, conectándola con la línea 1, y la futura línea 9. Además de que conectaría con la línea de tren México-Toluca. Esta ampliación cuenta con 3 estaciones: Observatorio, Valentín Campa, y Alta Tensión. En julio de 2015, inicia su construcción formalmente. Se prevé que dure alrededor de año y medio, inaugurándose en conjunto con la ampliación de la línea 9, y la línea de tren interurbano, mismos que igual ya están en construcción. La línea 12 ha sido la línea más polémica de la red, construyéndose de manera controvertida, y al no tener un proyecto de planeación adecuado. Además, no se atendieron los problemas en el momento que se detectaron. Actualmente seguirá teniendo esos problemas. Una línea que se proyectó hace 30 años en 1985. Posiblemente en aquel entonces no se imaginaba nadie lo que la línea del Bicentenario llevaría. Con un cambio enorme en su proyección original, la línea 12 corre de poniente a suroriente, con únicamente 4 estaciones de correspondencia: Mixcoac, Zapata, Ermita y Atlalilco. Aunque en un futuro, podremos transbordar en Observatorio.
Para Atlalilco, que transborda con la línea 8, ya vimos que tuvo controversia en su planeación al proyectarla en el centro histórico. Para Ermita, la línea 2 se construyó en el mismo centro histórico. Aunque para entonces, no se tenía la ley de protección de monumentos. Para Observatorio, la línea 1 y los secretos del muro Milán y el porqué de la iconografía del metro. Y finalmente Mixcoac, cuya construcción fue de túnel austríaco, construido en el segundo eje de la línea 7, de Tacubaya a Barranca del Muerto. Pero aún queda transbordar a la línea 3. Una línea que no ha tenido controversia alguna en su construcción como lo han sido las líneas 8, 12 y B. Que tampoco tuvo cambios en su infraestructura como lo fue la línea 7. Que no tuvo fallas ni misterios como las líneas A y 5 respectivamente. Ni una ampliación pendiente como las líneas 4 y 6. De hecho, la línea 3 está totalmente concluida. Entonces, ¿qué vamos a descubrir de la línea 3? Absolutamente nada. La línea 3 no tiene nada de especial. Sin embargo, no todo es gloria. Ya que existe algo que hace que el servicio de la línea 3 esté en decadencia. Y del que se tiene que tratar a tiempo. Pero, ¿sabes qué es lo que provoca la decadencia de la línea 3?